con la teoría de la relatividad. Ok. Con lo que les voy a atormentar el día de hoy va a ser con la teoría de la relatividad, que fue la que pues hizo Einstein, ¿no? Es justamente lo que lo hizo famoso, el científico, pues creo que el más famoso de todos los tiempos. Entonces, pues de eso les quería platicar un poquito el día de hoy. ¿Y por qué Marvel nos ha mentido todo este tiempo? ¿Por qué con la física cuántica no hacen las cosas que dice que Marvel que hace? O sea, viajar en el tiempo y bla, bla, bla. Entonces, pues, muchísimas gracias por conectarse y pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver primero qué es la relatividad y por qué nos permite hacer fium en los límites de velocidad. Después de esto, ¿por qué surgió? Obviamente, pues no surgió de la nada, ¿no? Hubo una razón por la que la teoría de la relatividad, pues, comenzó, con la que comenzó a edificarse. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Y básicamente la historia de la relatividad es lo que dijo Carlos Vallarta, diciendo que técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. Después de eso, pues, ¿para qué sirve? Porque, pues, las aplicaciones de una teoría física siempre son importantes, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve? Y cómo poder construir una bomba atómica sin conseguir uranio. Y básicamente sería todo. Y bueno, si nos da un poquito de tiempo, vamos a ver un poquito de diagramas de Minkowski y de cómo funcionan. No sé si han visto el meme de hoy no fío, mañana sí. Cómo funciona esa paradoja relativista, ¿no? Y entonces, pues de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y comenzando, ¿qué es la relatividad? Y cómo usarla para evitar ir al MP cuando ustedes manejen. Entonces, vamos a comenzar con eso. Y con la relatividad, pues obviamente vamos a hablar sobre cuáles son las bases sobre las cuales se construyeron los postulados de la relatividad, que son en general dos, para la relatividad especial. Pero primero, quería platicarles un poquito acerca del concepto de relativo. En física, los sistemas de referencia, es decir, el punto desde el cual se observa un fenómeno, son muy importantes. No es lo mismo, por ejemplo, apreciar cómo se mueve un coche moviéndose a la misma velocidad de él a cómo se mueve un coche moviéndose de frente, ¿no? Y pues obviamente si te mueves frente a un coche que va a mucha velocidad, pues es generalmente algo malo, ¿no? Porque usualmente vas a chocar. Pero bueno, entonces las referencias o los sistemas de referencia en la física son algo bastante importante. Y para la relatividad, pues como lo dice su nombre, aún más, ¿no? O sea, todo es relativo. Entonces, pues quería platicarles un poquito de eso. Les puse aquí una imagen que es de una casa productora de películas. La verdad no sé qué haya hecho. Nada más lo ubico por la de Los Elegidos, que es de Aliens, pero me gustó su logo porque habla de eso, ¿no? O sea, cómo desde puntos de vista diferentes se ve que la misma cosa es, pues, diferente, ¿no? Una C a una E. Entonces, pues con esto podemos comenzar con qué es la relatividad galileana. La relatividad galileana es, como su nombre lo dice, pues la relatividad que se creó con Galileo, la que él consideraba que era la relatividad, ¿no? Y pues para esto, ¿quién se quiere aventar? Busco voluntarios que sean team frío, pizza sin piña y que quieran estar en un coche imaginario. ¿Hay voluntarios? Yo jalo. Va, que va. Entonces, imagínate que estás en un coche, ¿va? O sea, estás en la carretera y estás en un coche moviéndote a cierta velocidad. Y de repente a tu lado ves que hay un coche que se mueve a la misma velocidad. Entonces, ¿cómo ves ese coche? O No, sea, pues, igual que yo, ¿no? O sea, a la misma como distancia y todo, yo creo. exacto, o sea, como que lo ves que no se mueve, ¿no? O sea, en tu marco de referencia, como que el coche no se mueve porque van a la misma velocidad. Ah, sí, justo, justo. Va, que va. Pues eso justamente es la relatividad galileana. Este, es básicamente como tú ves un objeto desde tu marco de referencia, pero en las cosas que pasan el día al día, ¿no? O sea, cuando tú avientas una pelota en un coche, por ejemplo, en esta imagen se ve cómo en el marco de esta persona, pues avientas una pelota y como se espera, pues sube y baja, ¿no? Pero fuera de este coche, pues una persona externa ve como que fuera una parábola. Es algo como bastante intuitivo, que nos pasa, pues, bueno, no nos pasa, porque ¿quién avienta una pelota en un camión? Pero me refiero que es algo bastante intuitivo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo vemos nosotros externo al sistema del camión? Y cómo se ve esta pelota, ¿no? Moviéndose en una parábola. Entonces, pues, eso es la relatividad galileana y sobre esto se construyó después, pues, toda la base de la relatividad einsteiniana. O sea, son esos dos tipos de relatividad, como la clásica, que es la que funciona como en cosas del día a día, y la moderna, que es como la que hizo Einstein, ¿no? Que es la de, pues, la velocidad de la luz y bla, bla, bla. Entonces, pues, eso es básicamente la diferencia entre esas dos y sobre la cual se construyó la teoría de la especial de la relatividad. Y en este aspecto,
La relatividad tiene algunos puntos bastante importantes. Acuérdense que ahorita nada más estamos viendo como lluvia de ideas sobre qué es la relatividad. Entonces, en este aspecto, pues solo son algunos puntos importantes que hay que destacar sobre lo que hizo Einstein, ¿no? Y en este caso, digamos que los 4 puntos más importantes que él descubrió fue que casi todo es relativo. Porque usualmente como que la relatividad se relaciona con esta frase de todo es relativo, pero en realidad no todo es relativo. O sea, la mayoría de cosas sí, pero hay algunas cosas que no son relativas, que siempre son las mismas, ¿no? También que como seguramente ustedes ya saben que masa y energía son como dos manifestaciones de la misma entidad, algo así como si fuera una misma moneda con dos caras, ¿no? Es como una analogía bastante bonita que es bastante usada, ¿no? Para explicar esta equivalencia masa y energía. También descubrió que adicionalmente a las 3 dimensiones que existen en el espacio, es decir, o sea, las 3 espaciales, lo de ancho, profundo y alto, había una 4 dimensión, que en este caso es el tiempo. Entonces, cuando ustedes hablan de 4D, o sea, tenemos 2D, 3D y 4D, es cuando ustedes ya involucran la magnitud temporal. Entonces, cuando ustedes van al cine a ver una película en 4D, pues no la están viendo en 4D, sigue siendo en 3D, pero 4D suena más impresionante, ¿no? Entonces, 4D es cuando ya involucran el componente temporal de cierto fenómeno, ¿no? O sea, cuánto tiempo se tarda en hacer una cosa, en qué momento pasa y así. Y otro punto importante que descubrió Einstein fue que la gravedad era una especie de distorsión de un ente que también él descubrió que se llama espacio-tiempo. En realidad lo que quiere decir esto, o sea, este dibujo, por ejemplo, es bastante clásico, es bastante engañoso porque en realidad el espacio-tiempo no es plano y que se deforme así, o sea, es en 4D, pero no nos lo podemos imaginar porque pues somos humanos, ¿no? Viviendo en 3D, o sea, tenemos nuestras limitaciones, pero una imagen que es bastante representativa, ¿no? Y que es bastante intuitiva, que es que la masa deforma ese tejido que es el espacio-tiempo y pues las cosas caen en él, ¿no? Entonces, esos son como los puntos más clásicos, más importantes y digamos como que son conocidos más popularmente en cuestión de la teoría de relatividad, tanto la especial como la general, de la que vamos a hablar más adelante, no se espanten. Y pues estas dos cosas vienen bueno, estas 4 cosas vienen de dos postulados súper simples, o más bien que son bastante intuitivos, pero que sus consecuencias, pues como ven, son increíbles, ¿no? O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido eso? Pero bueno, ¿cuáles son estos dos postulados? Y antes de hablar de eso, hay que hablar de algunas cosas técnicosas, pero importantes. La relatividad se divide en dos partes. O sea, usualmente cuando hablamos de teoría de la relatividad la hablamos como en conjunto, pero en realidad son dos. Una es la especial y otra es la general. En la especial lo que pasa es que se desprecia o más bien no se toma en cuenta la acción de la gravedad. Por eso puse ahí gravedad Z, 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 ¿no? Entonces, en la especial se desprecia esta interacción, ¿no? Como gravitatoria, donde no se toma en cuenta. ¿Y esto qué es lo que implica? Que el espacio-tiempo pues es más fácil de analizar y por tanto el objetivo, digamos, principal o central de la relatividad especial es saber qué es el espacio-tiempo, cómo se comportan las cosas en él y pues en general como estos conceptos de los fenómenos que ocurren en un espacio-tiempo. Y por otro lado, la relatividad general es cuando ya toman en cuenta la gravedad y de hecho no solo la toman en cuenta, sino que se centran en ella, en estudiar cómo funciona la gravedad pues en esta entidad, ¿no? Del espacio-tiempo. Y cómo a su vez el espacio-tiempo se comporta para dar lugar a este fenómeno gravitacional, ¿no? Entonces, estas son las dos divisiones de la relatividad. La especial, en términos generales, la especial es donde no toman en cuenta la gravedad y la general es donde incluso estudian a la gravedad. O sea, son dos aspectos, digamos, diferentes, pero que estudian al mismo objeto, ¿no? Que es el espacio-tiempo. Y pues eso sería más o menos la clasificación de las teorías de la relatividad, ¿no? Si me estoy yendo como Gordon Tobogán, díganme, ¿eh? Y cállenme y pueden preguntarme cualquier cosa que se les venga a la mente, por favor. Y si me voy rápido, de nuevo, nada más díganme como de, ay, vas muy rápido, por favor, cállate y ve más rápido, ve más lento. Entonces, sin problema, ¿eh? Pero, pues bueno, ahora sí, vamos a hablar de qué relación tiene esto que acabamos de ver de la relatividad galileana con la relatividad especial.
La relatividad galileana sirve mucho para cosas de nuestro día a día, es decir, aventar pelotas, cómo se mueve un coche respecto a nosotros, cómo se mueven incluso cosas celestiales tipo cometas, planetas, bla, 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 a velocidades pequeñas. O sea, son cosas que nos suceden en nuestro día a día, algo que siempre nos sucede. Y la relatividad especial es qué sucede con estas cosas cuando las cosas se mueven muy rápido. En este caso, por ejemplo, puse que la luz no es la pelota, ¿no? O evidentemente la luz no es una pelota. Y en el vacío, de hecho, la luz siempre va a la misma velocidad. Vamos a hablar de esto más profundamente, un poquito más adelante. Esto se infiere con leyes de Maxwell. Aquí son como puntos que ahorita vamos a hablar más a fondo, o sea, ahorita son como muy de sopetón, pero vamos a hablar más un poquito acerca de esto adelante. Y lo más importante de este aspecto es que la relatividad especial, lo que tiene de novedoso es que la luz, no importa cómo te muevas respecto a la luz. Por ejemplo, ahorita que Carla fue la voluntaria, que acabamos de decir que cuando te mueves a la misma velocidad junto con otro coche, pues la ves como tipo estático, ¿no? Como que el mundo va hacia atrás, pero ustedes dos se mantienen en la misma posición. Entonces, lo que es nuevo en la relatividad especial o lo que considera para construir su teoría es justamente que la luz, no importa cómo te muevas, siempre se mueve a la misma velocidad. Esto se descubrió como experimentalmente y de hecho un experimento muy famoso que es el de Michelson y Morley, que es donde construyeron como una cosa súper así, súper increíble, o sea, con un montaje súper complicado. Es bastante bonito verlo. Pero básicamente lo que descubrieron con un buen de espejos y separados a una distancia enorme es que la luz siempre se mueve a la misma velocidad, básicamente. Entonces, después de que descubrieron esto, pues Einstein dijo, oye, ¿y esto por qué? Esto contradice la relatividad galileana. Entonces, justamente fue entonces cuando descubrió la relatividad especial. Pero de nuevo, esto es como un punto, eso es como muy de sopetón. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Y en pocas palabras, hay que hablar de qué tan rápido va la luz. La luz va a 299.792.458 metros sobre segundo. Y esta es una cantidad enorme, o sea, de verdad, pues básicamente es la máxima velocidad en el universo. Es básicamente recorrer 7.5 veces la Tierra por segundo. O sea, imagínense eso, cada segundo recorrer 7.5 veces la Tierra. O bien ir de ida y de vuelta a la Luna en 2.5 segundos. Esto parece como muy rápido a nuestra escala, pero en realidad en la escala del universo es una velocidad muy pequeña y muy limitante, de hecho. O sea, cuando ustedes hablan de que tal cosa está, ¿cuánto les gusta? 4.000 años luz, es básicamente que a la luz le toma 4.000 años llegar hasta allá y es la máxima velocidad del universo. Entonces sí es bastante limitante. Por ejemplo, si quisiéramos ir, no sé, como en Star Trek, a muchos lugares así a 5.000 años luz, pero pues a nuestra escala es una velocidad bastante grande. Y de hecho no sé si conozcan a un físico que se llama Miguel Alcubierre, que es como la máxima eminencia de relatividad en el país. Y de hecho lo que él hizo fue descubrir una forma de como que engañar al universo para ir más rápido que la velocidad de la luz, que es básicamente contraer el espacio-tiempo delante de ustedes y expandirlo atrás. Y básicamente te mueves, pero al mismo tiempo no te mueves. Ahorita hablamos un poquito de eso. Pero básicamente esta es la velocidad de la luz y es de verdad una cantidad enorme. Y listo. Y ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre los postulados de Einstein. Son dos. El primero es que la física siempre funciona. Divulgativamente es que la física siempre funciona. El postulado formal es que las leyes físicas tienen la misma forma en todos los marcos de referencia inerciales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tu sistema de referencia no está acelerando, siempre la física se ve igual, siempre funcionan las mismas leyes y pues siempre es básicamente constante la forma en la que tratamos al universo. Y el segundo postulado, que es como el más interesante, o es básicamente el que construyó la teoría de la relatividad, es que la velocidad de la luz es la máxima velocidad del universo. Es decir, que a esta nada le gana y que es además constante en el vacío. En pocas palabras, es que ustedes siempre ven a la luz moverse a la misma velocidad
sin importar cómo se muevan con respecto a ella, y adicionalmente que ustedes no se pueden mover más rápido que la velocidad de la luz. Y esto es algo bastante increíble porque usualmente en mecánica clásica, más bien como siempre lo habíamos considerado hasta Einstein, era que la velocidad de la luz, o bueno, más bien que no había límite en la velocidad que podíamos alcanzar, que podíamos conseguir velocidades así infinitas, bueno, siempre que podíamos tener la tecnología para ello, ¿no? Pero esto es un postulado que básicamente revolucionó la física, ¿no? Y que además construyó la teoría nuclear, la teoría de partículas, la gravitación. Este, ¿todo bien? Ay, creo que no tenía ¿Crees que sí, verdad? para su micrófono. Ah, va que va. Entonces, básicamente, estos son los dos postulados de Einstein. Son básicamente los que construyó la relatividad especial. Y una vez que hablamos un poquito sobre las bases de qué es la relatividad especial, pues es bastante bonito ver cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? A este aspecto se le llaman efectos relativistas. Es decir, básicamente lo que sucede cuando hacemos las consideraciones de los postulados que ya había dicho Einstein. Va. Entonces, los dos primeros fenómenos que suceden en cuanto se consideran estos postulados es la dilatación temporal y la contracción de Lorentz. Estos son básicamente cómo nosotros interpretamos las dimensiones tanto temporales como de longitud de otros cuerpos cuando se mueven, ¿no? Aquí puse a Dominic Toretto y aquí también puse, ¿cómo se llamaba? Hal Jordan, ¿no? De Megamente, para representar al objeto que se mueve y al observador. Cuando se trata de el objeto que se mueve y se mueve cerca de la velocidad de la luz, por eso puse aquí arriba, cuando un objeto se acerca a C, es decir, cuando se mueve a velocidades similares a la velocidad de la luz, lo que se mueve percibe que el reloj externo, es decir, que el tiempo de los que no se están moviendo va muy rápido. Entonces, básicamente, por ejemplo, para lo que Dominic Toretto podría ser un segundo, para los de afuera es un año, por ejemplo. Y adicionalmente ve que todas las cosas se hacen más delgadas o bien o más finas. Esto quiere decir que, por ejemplo, ¿qué les gusta? Una pared que mide 1 metro, Dominic Toretto la ve que mide 10 centímetros. Estos son como los dos principales fenómenos que ocurren cuando un objeto se acerca a la velocidad de la luz. Y pasa algo similar al observador. ¿Esto qué quiere decir? Lo que ve Dominic Toretto es todo el universo cuando él se mueve cercano a la velocidad de la luz. Y el observador ve a Dominic Toretto que se hace más delgado, es decir, sucede lo mismo que le sucede a Dominic Toretto, pero a él ve que Dominic Toretto se hace más delgado. Por eso es la relatividad, ¿no? O sea, el observador observa, valga la redundancia, el, digamos que el mismo fenómeno, pero dependiendo de su sistema de referencia. El observador lo observa en reposo y lo que se mueve lo observa en movimiento. Y adicionalmente el observador percibe que el reloj de Dominic Toretto, es decir, lo que Hal Jordan percibe que Dominic Toretto tiene un conteo de tiempo muy lento. Y es justamente, no sé si han visto la película de Interstellar, básicamente lo que sucede allí. O sea, observa como que el reloj, por ejemplo, lo que para Hal Jordan podría ser que le gusta un día, para Dominic Toretto es un segundo. Esto es como bastante impresionante, ¿no? O sea, los efectos que consideraciones tan simples como puede ser que la velocidad de la luz siempre sea constante en el vacío, es decir, que la velocidad de la luz, no importa cómo te muevas con respecto a ella, siempre se ve igual. Cómo esa afirmación tan simple puede conducir a esto, ¿no? O sea, tanto que el tiempo se dilata como que las longitudes se contraen. Y eso es algo muy bonito de la relatividad y justamente eso es lo que la hace como tan especial, cómo el movimiento afecta tu interpretación de tanto del espacio como del tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, justamente ahorita como estamos hablando de contracción de longitudes y dilatación temporal, se observa como que de alguna manera se están relacionando. Y esto fue justamente lo que vio Einstein y por lo que introdujo el concepto de espacio-tiempo. Y dentro de este aspecto,
hay que hablar del tiempo y los cuadrivectores. ¿Por qué el tiempo ahorita es una cuarta dimensión y por qué está cambiando y por qué lo interpretamos así? Porque parece muy sacado de la manga, ¿no? O sea, ¿por qué el tiempo ahorita ya es la cuarta dimensión y por qué se dilata y por qué se contrae y por qué ahora todo es 4D? Y en realidad todo tiene como una fundamentación. En este aspecto, en la relatividad, cuando te mueves a velocidades cercanas a la luz, pasa lo que pues ya habíamos comentado, ¿no? Que es lo de la dilatación temporal. Entonces, en este aspecto de cuando el tiempo se dilata, pues es necesario considerar este efecto como parte de como parte de otra dimensión, una que usualmente no se considera en mecánica clásica, es decir, en la física de los, ¿qué les gusta? 300 años que se desarrolló desde Newton. Entonces, es bastante increíble ver cómo estos efectos hacen que sea inevitable hacer la conclusión de que el tiempo es otra dimensión, junto con las otras tres que ya conocíamos, ¿no? El largo, ancho y profundo. Entonces, justamente por esta razón es que el tiempo se incluye como otra dimensión, que es, digamos, lo que usualmente se conoce como 4D. Y adicionalmente, creo que algunos de ustedes ya llevaron vectores en la prepa, si no, no se preocupen, no vamos a hablar de eso, no se espanten. Pero básicamente lo que se refiere a la palabra cuadrivector es que ahora justamente a estas tres dimensiones espaciales se le agrega la dimensión temporal. Por eso es cuadri, ¿no? Cuadri de cuatro. Y eso es bastante impresionante porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros agregamos la dimensión temporal, inevitablemente estamos agregando otra magnitud tanto para la velocidad como para la energía, o sea, todas las magnitudes físicas que nosotros medimos, como por ejemplo la distancia, la velocidad, la energía, el campo eléctrico y todo lo demás, se le tiene que agregar otra componente, o sea, otra como interpretación desde este punto de vista donde ya hay cuatro dimensiones. Y justamente para ese fin se introduce el concepto de cuadrivector. Y después, Einstein lo que vio es que esta dimensión temporal que se añadía a su sistema de referencia, digamos, a su sistema de tres dimensiones más la dimensión temporal, implicaba que la energía también debería ser incorporada a todos sus análisis físicos. Y a través de varios desarrollos matemáticos como muy macabros, o sea, muy de magia negra, así que ustedes los ven y se espantan nada más de abrir el libro, llegó a la ecuación más famosa de todas, ¿no? La de E igual a mc al cuadrado. Y justamente por ese aspecto es que el tiempo es muy importante. Nada más agregar una sola dimensión más, que en este caso pues es el tiempo, involucró que se inclinaran a los cuadrivectores, que la energía cambiara, que se involucrara que la masa tiene energía. Es decir, es increíble, por eso es que la relatividad es tan bonita, como postulados tan simples llevan a conclusiones tan impresionantes y que tienen tantas aplicaciones en la vida real. Y en este aspecto, pues es cuando nosotros podemos decir que Marvel nos enseñó mal diciendo que la cuántica es con la que se viaja en el tiempo. Y en realidad no. O sea, con la que viajamos en el tiempo es con la relatividad, no con la física cuántica. Pero bueno, yo soy team relatividad, entonces a lo mejor estoy sugestionado a ella, pero en realidad con lo que viajamos en el tiempo es con la relatividad. Entonces cuando vayan a ver Quantum Manía, que creo que dicen que está mala, vayan con eso en la mente, que seguramente les van a mentir con cosas relacionadas a la física cuántica. Y pues también les quería comentar que ahora pueden defenderse de las multas de velocidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven en las carreteras que tienen un símbolo que dice, ay, máxima velocidad, 60 kilómetros por hora, no les están diciendo con referencia a qué. Es decir, si ustedes, por ejemplo, ponen que los 60 kilómetros sobre hora es con respecto a la, no sé, a la velocidad de la luz, por ejemplo, entonces ustedes pueden ir a una velocidad enorme. Por supuesto, no digan esto en el MP porque los meten al bote, pero ustedes pueden pensarlo nada más como para justificarse ustedes solos. Y pues una vez que hablamos de esto, es importante mencionar el por qué surgió, ¿no? O sea, de dónde surgió toda la idea de incorporar que la velocidad de la luz es constante, los cuadrivectores, la cuarta dimensión, o sea, ¿por qué se le ocurrió a Einstein ver esto en específico? Que es usualmente algo de lo que no se habla. Y es donde entra la frase de Carlos Vallarta, ¿no? No había nada de malo hasta inicios del siglo XX, pero como que algo no cuadraba en la física. ¿Qué es lo que no cuadraba en la física? Pues bueno, la física
se divide en general en dos grandes ramas, que es la física clásica y la física moderna. La física clásica es la física que estudiaban pues, las personas desde 1700 hasta 1850 más o menos, que es la física de cómo se mueven las pelotas, cómo funciona el calor, cómo funciona la temperatura, los fenómenos físicos que están directamente relacionados a nosotros y que en realidad pues se analizan desde un punto de vista más bien, digamos, conceptualmente sencillo. Es decir, que no tienen que involucrar cosas, por ejemplo, como la incertidumbre en la cuántica o que la velocidad de la luz es constante, cosas que son intuitivas para el ciudadano de a pie, digámoslo así. Y la física moderna, lo que tiene de diferente es que justamente es que se involucran ya estas consideraciones, ¿no? O sea, que la física básicamente se revoluciona, porque se involucran cosas que usualmente no se involucraban, pero que su impacto es primordial, tanto para la física clásica como la física que ahora hacemos, ¿no? Y el puente que une estos dos tipos de física, tanto la clásica como la moderna, es el electromagnetismo. El electromagnetismo es justamente esta parte donde se inició con el fin de la física clásica y que se inició el comienzo de la física moderna. Es el puente entre estos dos grandes, digamos, reinos de la física. Y es por eso que es como tan importante, tanto en la historia de la física como pues en las aplicaciones que hoy en día tiene. Este electromagnetismo, pues se fue desarrollando desde los griegos, ¿no? Incluso les podrá decir que electricidad viene de electros, que es ámbar, porque justamente los griegos frotaban ámbar con un pedazo de tela y cuando lo acercaban a plumas se atraían. Entonces, electros en griego significa ámbar. De ahí viene el fenómeno, ¿no? Y de ahí viene el nombre. Y magnetismo viene de magnetos, de Magnesia, que es una ciudad griega en donde había una planta que atraía hierro. Es increíble, ¿no? Cómo los griegos, bueno, como conceptos tan modernos como el electromagnetismo, viene desde los griegos, incluso el nombre lo dice, ¿no? Electros y magnesia. Pero justamente desde los griegos empezaron a estudiar estos fenómenos, después llegaron varios pensadores que fue el que le dieron más o menos razón de todos de estos eventos físicos, como Ørsted, Volta, Ampère, muchos pensadores que le dieron fundamentación, pero que en realidad trataban a la electricidad y al magnetismo como eventos separados. Es decir, que no veían como que fueran similares o que tuvieran alguna relación, sino que electricidad por su parte y magnetismo por otro. Y de hecho no sabían muy bien cómo relacionarlas y de dónde surgían. Y no fue hasta que llegó Maxwell, bueno, James Clerk Maxwell, ¿no? Pero no fue hasta que llegó Maxwell que le dio razón a todo esto y vio que en realidad el electromagnetismo, o más bien la electricidad y el magnetismo, eran dos fenómenos que no solo estaban relacionados, sino que eran básicamente el mismo. O sea, como dos caras de la misma moneda. De hecho, de ahí viene el término electromagnetismo y no se dice electricidad y magnetismo. Entonces, esta es la razón por la que se inició con esta rama de la física, el electromagnetismo. El libro, por ejemplo, en el que Maxwell habló sobre este fenómeno fue ¿no? Un tratado sobre la electricidad y el magnetismo. Y lo sacó en 1867, en 1863. Por eso les comentaba que más o menos la física clásica era de 1700, bueno, 1600 para incluir a Galileo, pero 1600 a por ahí de 1850. Y justamente fue en ese momento que el electromagnetismo fue como creciendo. Pero, ¿qué es lo importante en este aspecto? Que cuando nosotros estábamos estudiando partículas dentro de esta rama de la física del electromagnetismo, es decir, cómo se mueve un electrón en un campo eléctrico o cómo se mueve un electrón en un campo magnético, es decir, básicamente cómo se comportaban las cosas cuando involucraban electricidad y magnetismo. Veían que las leyes de Newton fallaban, es decir, que no predecían correctamente lo que sí sucedía experimentalmente. Y eso es algo como bastante usual en la ciencia y que es algo de hecho bastante bonito, porque cuando algo no predice bien un fenómeno que está sucediendo experimentalmente, es porque una de dos, o toda la teoría que había atrás está mal, o falta una revolución dentro de ella, es decir, falta hacer un cambio que permita tener en consideración estos nuevos fenómenos que se acababan de descubrir. Y justamente eso es lo que pensó Einstein. Si las leyes de Newton estaban fallando, aquí por ejemplo, sé que algo anda mal, ¿no? Porque evidentemente algo andaba mal.
Si las leyes de Newton estaban fallando cuando nosotros estudiábamos partículas en movimiento dentro de campos eléctricos y campos magnéticos, es decir, que estudiábamos el movimiento dentro del electromagnetismo, había una de dos sopas, o sea, que las leyes de Newton eran en realidad aproximaciones o bien que las leyes de Newton no fallaban, que necesitaban un cambio para poder estudiarlas en este aspecto, o bien que toda la teoría del electromagnetismo de Maxwell estaba mal. Y pues obviamente lo que primero se considera es que la teoría de 300 años estaba mal antes que la teoría que se acaba de descubrir. Evidentemente porque los fenómenos y la posibilidad de estudiar eventos físicos ahora es mejor que fue hace 300 años. Entonces fue que dijo Einstein, bueno, podemos estudiar este aspecto y podemos crear una nueva teoría que permita predecir estos nuevos fenómenos. Y fue cuando observó el trabajo de Maxwell y propuso estos postulados que ya les comenté, y lo de que la física siempre funciona y que la velocidad de la luz es lo más fium del universo. Y qué increíble, ¿no? O sea, cómo esos dos postulados que, de nuevo, estaban completamente separados del electromagnetismo, fueron a dar a esta parte, justo esta parte de cómo se mueven las partículas para revolucionar la mecánica. Es decir, esto es algo muy bonito de la ciencia, cómo todos los aspectos del conocimiento, todas las ramas de cierta disciplina científica se relacionan. Y es algo como que siempre tienen que tener en mente, o sea, el electromagnetismo, la termodinámica, la mecánica, la física moderna, óptica, todas están relacionadas, todas son, todos tienen una forma de verse desde la otra rama. Es algo bastante bonito que siempre, que me gustaría que tuvieran en mente, porque es como la parte fundamental de la ciencia. Y pues aquí básicamente Jack Sparrow cuenta eso, ¿no? O sea, cuando Albert Einstein probó las leyes de Newton, pues le faltó relatividad, básicamente. Entonces, pues esa es básicamente la fundamentación de por qué Einstein inició sus estudios sobre las leyes de la relatividad. Y pues una vez que hablamos de esto, pues muy bien, muy bonita la teoría, ¿no? Pero ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué es importante estudiar la relatividad especial si pues no tiene aplicaciones? Bueno, eso es hasta ahorita lo que hemos tenido, pero en realidad la relatividad especial fue básicamente lo que nos permite tener ahorita nuestra vida moderna. Incluso cuando ustedes saben relatividad especial pueden armar su propia bomba nuclear, pero no hay que hacerlo porque somos chicos cool. Entonces no, creo que es mala idea armar una bomba nuclear. Si no la hacen por su seguridad, háganlo para que no tengan problemas con el gobierno. Pero justamente la relatividad, la teoría tanto la general como la especial, nos han ayudado y nos han apoyado a llegar al punto en el que estamos hoy en día. Y es algo bastante increíble dentro de este aspecto, ¿no? Y pues es como momento de hablar de la ecuación más famosa de toda la física, no solo de toda la física, sino la ecuación más famosa en general de las matemáticas, física, química, biología, de lo que ustedes quieran. Usualmente cuando el ciudadano de a pie piensa en ecuación, piensan E igual a mc al cuadrado. Es inevitable, es la ecuación más famosa de todos los tiempos. Pero pues esta fórmula, o bueno, esta ecuación está en realidad incompleta y de esto vamos a hablar ahorita. ¿Qué es la energía para Einstein? En términos no tan macabros y técnicos como para espantarnos a todos. Pues la energía total, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí se las marqué. Energía total, que es esta E al cuadrado, es igual a la energía del movimiento más la energía en reposo. Es decir, tienen que incluir estas dos energías para hablar de la energía total. Y evidentemente, ¿no? Porque la energía que tiene un coche moviéndose es diferente a la energía que tiene el coche pues, estando estacionado. Entonces, pues evidentemente tiene que tener una energía de movimiento adicionalmente a la energía en reposo. Y en este aspecto, si ustedes se dan cuenta, cuando el objeto está en reposo, es decir, cuando no se mueve, pues su energía de movimiento evidentemente es cero. ¿Y qué sucede cuando la energía de movimiento es cero? Se llega a la ecuación E igual a mc al cuadrado. Es decir, cuando ustedes vean ya esta ecuación de E igual a mc al cuadrado, pues ustedes piensen que en realidad esa no es la ecuación completa, sino que solamente es como un caso particular de la energía de Einstein, que es cuando las cosas no se están moviendo, cuando no están fume. ¿Y tanta cosa para qué? Pues bueno, en primer lugar, la relatividad sirve para cosas evidentemente físicas, ¿no? Más técnicas, como son el colisionador de hadrones. El colisionador de hadrones lo que hace es básicamente, como su nombre lo dice, colisionar partículas, en este caso hadrones,
Es bastante intuitivo, como que los físicos no tienen buen ojo para los nombres, nada más le ponen colisionador de hadrones. Pero en realidad lo que hace un colisionador de hadrones es chocar partículas para generar otras. Y esta generación de otras usualmente genera partículas que no se habían descubierto hasta el momento. Incluso seguramente conocen la historia de cuando se descubrió el bosón de Higgs, que lo complicado ni siquiera era saber que existía, porque Peter Higgs ya sabía que existía, o sea, lo había determinado en sus cuadernitos, en sus pizarrones, o sea, teóricamente ya sabía que existía, que debía existir el bosón de Higgs, pero lo complicado muchas veces de la física es diseñar un experimento que compruebe lo que dice la teoría. Más aún cuando son cosas modernas donde ocupas, no sé, que deformes el espacio-tiempo a tal manera que no sé qué y no sé qué, es algo bastante complicado porque el ser humano hasta la fecha no tiene como la capacidad para hacer experimentos a tal escala. Entonces, en física moderna ese es un punto complicado, un punto álgido, ¿no? De todo el proceso de creación de una teoría. Pero el colisionador de hadrones lo que hace es justamente evaluar las teorías diseñadas para las partículas, básicamente. Y justamente fue allí donde se descubrió el bosón de Higgs, chocando dos partículas y viendo que se creaba este bosón. Les costó muchísimo tiempo, evidentemente. Ahorita, lo que estamos hablando ahorita en cuánto les gusta, 1 hora y media, es lo que se descubrió en años, desde 1900 hasta 1980. Es algo también bastante bonito de todo el conocimiento, tanto de ciencias exactas como de ciencias sociales, ¿no? Como nosotros podemos estudiar algo que inicialmente se ve como que, uy, es un tema que se puede ver en un año, unos meses, pero en realidad a los seres humanos les tomó muchísimo tiempo de desarrollar. Y pues esa es básicamente una función de la relatividad, que es el colisionador de hadrones. Otro, por ejemplo, son las bombas nucleares, que como su nombre lo dice, es una bomba que se crea partiendo el núcleo de un átomo, que es también un punto bastante impresionante, cómo partiendo un átomo puedes generar tal energía, algo tan chiquito que genera esta cosa. Pero esa es otra aplicación de la relatividad. Aquí lo que hacen es que cuando parten un átomo, cierta masa se va en forma de energía. Y como acabamos de decir hace un momento, la energía es E igual a mc al cuadrado. Y C es un número grandotote, fue el que vimos de 299 millones, no sé qué, no sé qué. Ese número es el que hace que tantita masa sea una cantidad enorme de energía. Y es básicamente la funcionalidad de las bombas nucleares. Y justamente como, si ustedes ven Harry Potter, pues como hay magia buena y magia mala, entonces, este mismo proceso de creación de energía a partir de cosas súper diminutas se puede usar también para cosas buenas. En este caso es la energía nuclear. Usa exactamente el mismo procedimiento o el mismo proceso. Parten un átomo chiquito para crear una cantidad de energía significativa. Y además, como ustedes están partiendo un átomo, no es contaminante. Incluso cuando ustedes ven estas torretas como la de los Simpson, ¿no? Que son estas torretas donde sale humo. Ese humo no es con dióxido de carbono y cosas así tóxicas. No, es en realidad vapor de agua. En realidad, lo único que se crea después de hacer un proceso para obtención de energía nuclear es vapor de agua. Y por eso es que se dice que la energía nuclear es de las más limpias que existen ahorita y que la que se debería usar en general para toda la producción de energía, pero por diversos factores, tanto técnicos como sociales, pues usualmente no se usa, especialmente cuando no son países desarrollados, pues evidentemente no tienen la capacidad de desarrollar sistemas de energía nuclear, pero es en un mundo ideal, como dirían Aladdin, debería usarse la energía nuclear para prevenir la contaminación y para generar una cantidad enorme de energía. Y pues esto es en el caso de la relatividad especial. De la general, de la que no hablamos particularmente el día de hoy, se generan los GPS, es decir, los sistemas de posicionamiento global. Básicamente los GPS funcionan con pues, varios satélites que se posicionan pues, fuera del planeta, evidentemente, que ubican tu posición y pues te ayudan a navegar pues, por tus calles, ¿no? Por la zona en la que vives. Y en ese aspecto la relatividad general sirve para ajustar justamente tu posición a distancias tan lejanas como puede ser un satélite. Entonces, esa es otra aplicación de la teoría de la relatividad general. Y pues ya como punto final, para ya dejarlos de atormentar con esto, creo que es bonito hablar de los diagramas de Minkowski. ¿Y por qué te sientes Doctor Strange con ellos? Ahorita el Doctor Strange tiene una motivación bastante bonita, porque ahorita diagramas de Minkowski pues como que no nos dice nada. Pero en realidad los diagramas de Minkowski también se conocen como diagramas del espacio-tiempo.
Se ve muy complicado y pues en general sí lo está, o sea, no les voy a mentir, sí está complicado, pero, o sea, literalmente ustedes están dibujando el espacio-tiempo. Qué increíble es eso, ¿no creen? O sea, cómo ustedes pueden representar el espacio-tiempo a través de, literalmente de dibujarlo, o sea, es algo bastante increíble de hacer en relatividad especial, que es poder representarlo así. ¿Y qué son? Estos diagramas de Minkowski, así, en términos rápidos, es como los diagramas que usualmente se hacen en física, pero al revés. El eje vertical es, digamos, que el eje del tiempo y el eje horizontal es, digamos, que el eje de la posición. Entonces, por ejemplo, cuando un objeto no se está moviendo, es decir, que su posición es constante, pero el tiempo sí sigue corriendo, evidentemente, se forma esta línea vertical. Es decir, por ejemplo, si ustedes ven en el eje X, se mantiene la misma posición, pero en el eje del tiempo, pues sí continúa, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, si ustedes ponen su cronómetro y ustedes se sientan, pues el tiempo sigue avanzando, pero en la misma posición. Y pasa al contrario. Cuando ustedes se mueven una distancia infinita en un tiempo, pues, cero, digámoslo así, ustedes tienen esta recta horizontal. Pero ¿qué creen? ¿Se acuerdan que acabamos de decir que la velocidad de la luz es la velocidad máxima del universo? Entonces, esta, por ejemplo, esta recta azul, no podrá acceder porque ustedes tienen velocidad infinita. Entonces, es algo bastante especial de analizar dentro de estos diagramas de Minkowski. Los puntos, por ejemplo, estos puntos donde se intersectan los ejes se llaman eventos. Es decir, pues evidentemente, ¿no? Un evento es algo que sucede en una cierta posición en un cierto intervalo de tiempo. Por eso se llaman eventos. Y las rectas trayectorias, que son sucesiones de eventos. Es bastante bonito verlo conceptualmente, ¿no? Cómo las trayectorias son en realidad sucesiones de eventos. Y entonces, como les comentaba, la luz es la máxima velocidad alcanzable en el universo. Y el diagrama de Minkowski de la luz es una recta así, o forma 45 grados con los ejes, ¿no? Es decir, que es como que lo divide a la mitad, pues perfectamente. ¿Y qué creen? Cuando ustedes tienen esta luz que está en un ángulo de 45 grados con respecto a estos dos ejes, es que se forma un cono. Esto se llama cono de luz. Si ustedes giran esta luz, esta recta, alrededor del eje del tiempo, se forma este cono. No sé si se vea muy bien, espero que sí, pero cuando ustedes giran esta trayectoria alrededor del eje del tiempo, como se los puse aquí, se forma ese cono. Y ese cono es justamente el que se usa en el meme de hoy no fío, mañana sí. ¿Por qué? Porque este cono, por ejemplo, cuando nosotros lo vemos hacia arriba, es cuando es el futuro. Evidentemente, porque es cuando el tiempo es positivo y sigue corriendo. Y cuando el tiempo va para abajo, es decir, esta parte debajo del cono, donde dice ayer fui, es el pasado. ¿Por qué? Porque el tiempo es negativo y pues va hacia atrás. Y en el plano donde se conectan estos dos conos, es el presente. Esto se llama en relatividad hipersuperficies. Es algo que suena muy complicado, pero en realidad nada más es como cuándo es el futuro, cuándo es el pasado y cuándo es el presente. Y es algo bastante bonito, y de hecho justamente es el que se usa el meme de hoy no fío, mañana sí, porque si ustedes ven el cono de abajo dice ayer fié, ¿por qué? Porque es el pasado, ¿no? Hoy no fío, ¿por qué? Porque es el presente y es esta superficie que se encuentra entre los dos conos, y mañana sí, porque es el cono de hasta arriba. Entonces, de ahí se explica, ustedes cuando vayan a una tienda y vean este meme de hoy no fío, mañana sí, pueden construirse su hipersuperficie relativista. Y pues creo que eso ya sería todo. Muchas gracias por aguantarme y de nuevo por estar aquí a las 8 de la noche, ya, pues fue una hora, ¿no? A las 8 de la noche aguantándome una hora, entre semana y donde mañana hay clases. Entonces, pues muchísimas gracias por aguantarme. Si tienen dudas, sugerencias y funas, pues ahí está mi correo, mi número y pues mi Facebook, nada más dice Elisha Candanosa. Así como los físicos, yo tampoco tengo como buen ojo para los nombres, ¿no? Nada más me puse como me llamo. Pero si tienen alguna duda, sugerencia, funa, si quieren aprender un poquito más de relatividad ya con números, digámoslo así,
pues también me pueden preguntar, o si nada más quieren platicar o cualquier otra cosa, o decir por qué la mejor canción de Queen es Somebody to Love, pues siempre voy a estar disponible para ustedes. Y espero les haya gustado y que no los haya aburrido tanto. Bueno, pues, ¿alguna pregunta para el ponente de alguien? Bueno, pues creo que quedó bastante, muy claro, pues ahora sí que muchas gracias, te quedó increíble la presentación. Para los que quieran profundizar más de esto, hay un canal que se llama Minuto de Física, y justamente ahí demuestran MC cuadrado y ponen todo esto de cuál es la contradicción con la masa del fotón y por qué tiene que poner ahí el cuadrado en PC en el momento. Entonces, les recomiendo ahí que vean eso. También por ahí si quieren indagar más en todo esto de cómo fue que la energía nuclear pues, se usó en estos fines tan oscuros de las bombas nucleares. También Quantum Fracture tiene un video al respecto acerca de Liz Meitner y cómo fue todo el descubrimiento del núcleo del átomo. También, pues ahora sí que como un dato curioso, el premio Nobel que recibió Einstein fue del efecto fotoeléctrico, no de la relatividad, porque el premio Nobel se da por cosas que ya están descubiertas. Entonces, la relatividad, como dice Elisha, pues tenemos las pruebas teóricas de que es real, sin embargo, pues diseñar todos los experimentos ya para dejarla al 100 y pues además que Einstein pues, ya no está con nosotros, pues por eso no se le dio el premio Nobel por la relatividad. Pero pues sí se le dio el premio Nobel en el efecto fotoeléctrico que él patentó en 1905 en su año de oro, que patentó 4 artículos muy interesantes. Y pues ya muchas gracias, Elisha, por tu participación. Estuvo muy increíble ahora sí que, pues gracias por venir. Estuvo muy increíble la presentación, toda la ponencia. Como digo, si alguien quiere, pues preguntar algo pues, ahorita, y si no, pues ya pasaría al siguiente ponente. Entonces, ¿alguna duda otra vez, comentario para el ponente de alguien? Bueno, pues solo que estuvo muy claro y muchas gracias. O sea, yo no sé nada de física y aún así la entendí. Ay, favor que me haces, muchísimas gracias. Sí, 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 y si tienen alguna otra duda, sugerencia o lo que ustedes quieran, pues ahí está la forma de contactarme y espero les haya gustado. Y justamente como ahorita dice Fer, justamente a Einstein no le dieron el premio Nobel por relatividad, justo por eso. Y además hay una anécdota curiosa que dice que uno de los que revisaban el trabajo para los Nobel no le entendió a Einstein. Entonces es bastante curioso, ¿no? O sea, como nada más puso, no lo va a ganar porque no hay forma de demostrarlo y además no lo entendí. Pero sí. Pero espero que les haya gustado un poquito y que no haya sido tanta perorata, que no les haya aburrido tanto y que les haya gustado y que me haya explicado un poquito. Bueno, pues muchas gracias, Elisha, estuvo increíble, me gustó mucho, pues los demás, pues creo que ya es momento de pasar al siguiente ponente, que es Emiliano García Garrido, que pues hoy nos va a hablar acerca de todo esto del tema de la física biomédica, que es otra de las aplicaciones, de las grandes aplicaciones de la física, porque pues es como podemos usar la física para poder curar enfermedades. De hecho, ahorita que retomando esto de cómo los aceleradores, pues han revolucionado la física en los experimentos. También quiero agregar que los aceleradores también la han revolucionado en materia de cómo tratamos enfermedades, porque gracias a ellos, por ejemplo, gracias a ellos existe la radioterapia, que, bueno, en el caso que tengan un familiar con cáncer, que espero que no, pues es una terapia que ayuda mucho a la esperanza de vida de estos pacientes porque el tumor se puede tratar de una manera más directa y de hecho en algunos países la terapia con radiación, porque eventualmente lo que hace a los tumores es dispararles núcleos, bueno, no núcleos, a veces, bueno, diversos tipos de radiaciones para pues, que el tumor reduzca su tamaño. Entonces, es una aplicación importantísima de la física y de hecho en París esto se le conoce como Curie-terapia en honor a Marie Curie. Entonces, pues hoy Garrido nos va a hablar acerca de pues toda esta rama tan importante de la física biomédica, que es otra aplicación que salva millones de vidas. No sé si se hayan hecho algún día una resonancia magnética, pues la física biomédica está detrás de ello, porque las resonancias magnéticas básicamente alinean el spin del átomo de hidrógeno
y con microondas, me parece, lo hacen, construyen la imagen de nosotros y pues sin duda han salvado millones de vidas en la detección de cáncer y de otras patologías que aquejan, ¿no? Y entonces, pues ya no me extiendo más y le dejo la palabra a Emiliano García Garrido, pues son todos tuyos. Pues gracias, muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y bueno, antes que nada, Elisha, eres mi ídolo. Y bueno, perdón si vengo demasiado formal. Tuve hace rato una exposición y pues queda para la ocasión. Y bueno, pues sí, como comentaba Fernando, pues creo que definitivamente, ¿no? Muchas veces uno piensa que la física de partículas es como nada más para estudiar, sí, para satisfacer la necesidad de curiosidad, ¿no? De los científicos, que es como muchas veces la gente se pregunta tipo, ¿para qué construir aceleradores de millones de euros, ¿no? Que suelen costar 4 millones de euros, por ejemplo, creo que es lo que le toma al CERN de presupuesto, por ejemplo, el HC, anual. Y bueno, no, muchas personas dicen esto, que por cierto, que resulta que ya muchos divulgadores han hecho comentarios al respecto, y es que en el CERN del CERN han salido muchas cosas, por ejemplo, bueno, de muchos centros, pero el CERN, por ejemplo, es el más importante en esta área de física de partículas. Y no solo en el área de física, sino que pues también es un centro multidisciplinar, entonces también en temas, por ejemplo, de informática, hay muchos avances famosos ahí como lo que es el Internet, también hay un importante desarrollo en ciencia de datos, justamente porque las mismas colisiones de partículas toman millones de datos que se tienen que analizar, ¿no? Entonces, pues esto necesita mucho análisis, echarle ahí un poco de carrilla a la cosa. Y bueno, pues entre una de esas cosas está la terapia de hadrones. Uno de los antecedentes surge justamente en el CERN con el proyecto PIMS, que es una colaboración de varias instituciones, que PIMS son las siglas para Proton Ion Machine Medical Study, que básicamente son, bueno, estudios médicos con máquinas ion proton, perdón, me equivoqué, olvidé la palabra proton. Y bueno, pero para empezar, creo que lo adecuado sería quiero comenzar por explicar qué es el cáncer, luego explicar un poco física de partículas, solo que sí, a nivel más conceptual que matemático, y ya para finalmente hablar sobre cómo se une lo que es la física con la medicina, bueno, sí, con la oncología, para poder explicar cómo sirve la terapia de hadrones y pues también presentar, por ejemplo, un ejemplo de resultados que se han obtenido con esto. Y nada, pues bueno, vamos a empezar un poco a ver lo que es el cáncer. Quisiera hacer bueno, entonces, a grandes rasgos, sabemos que por la reproducción celular se puede llevar por dos procesos, mitosis o meiosis, ¿no? Que en una es cuando dos células se unen para formar una nueva, y en la mitosis es una que se divide en dos. Normalmente las células de nuestro cuerpo, hay algunas que llevan, bueno, la mayor parte, perdón, se lleva a cabo lo que es la mitosis, si bien soy lo correcto. Entonces, durante este proceso, hay muchas veces que durante esta copia de genes que se da para producir las células nuevas, suele haber errores. Esto se da por diferentes factores. Ya sea incluso por hábitos, por ejemplo, o por factores hereditarios también, o por esos factores ambientales, ¿no? Que la radiación que pues naturalmente se halla en el mundo, ya sea por los propios iones radiactivos que se encuentran dentro de la Tierra, así como la radiación que viene del espacio, tanto del Sol, como rayos cósmicos también, que son partículas que nos llegan todo el tiempo. Y entonces esto lo que hace es que termina rompiendo moléculas. A la partícula llega y rompe una de las moléculas del ADN, entonces pues genera ahí un error, ¿no? En ese gen. Y hay ciertos genes, hay ciertas modificaciones
que terminan produciendo una célula que pues puede terminar descontrolándose. ¿A qué me refiero? Pues hay un proceso en el cuerpo llamado apoptosis. La apoptosis se encarga justamente de que las células que están dañadas se suiciden. Pero como mencionaba, ciertas alteraciones justamente pueden llegar a eliminar este proceso de la apoptosis. Entonces lo que tienes es una célula enferma que no termina por suicidarse y que empieza a infectar y destruir las células de alrededor suyo, así como además de que se empieza a reproducir muchísimo, pero sí a tope, y termina generando bultos, que son los tumores. Entonces, eso a grandes rasgos es el cáncer. ¿Y cómo se puede detectar? Pues hay varias formas. Me gustaría hablar en una de ellas en la que interviene la física, que es, por ejemplo, la PET, que son las tomografías por emisión de positrones. Pues, ¿qué es esto? Se utiliza antimateria, básicamente. Te meten en el cuerpo una sustancia que, que después de un cierto tiempo empieza a liberar positrones, que son las antipartículas del electrón, y que lo que pasa es que como las partículas y las antipartículas se caen muy mal, no se llevan entre ellas, terminan aniquilándose y liberan energía en el proceso, rayos gamma. Y la máquina de tomografías lo que hace es justamente como ir agarrando estos rayos, ir viendo de dónde van viniendo, de dónde van llegando, y además de cómo van interactuando con los diferentes elementos dentro de nuestro cuerpo. Y en base a eso, se compara, por ejemplo, cómo actúan los rayos gamma dentro de un cuerpo sano, dentro de un tejido sano, con los rayos gamma que le hacen al paciente. Y si, por ejemplo, encuentran una anomalía, pues ahí ya van a encontrar justamente el cáncer. Y bueno, ahora que tenemos definido qué es el cáncer, bueno, que también otra cosa que olvidé mencionar es que hay varios tipos de cáncer, no hay un solo tipo. Y, y tampoco, también dependiendo del órgano, el tipo de cáncer puede cambiar muchísimo y también puede cambiar, bueno, digamos, puede afectar al paciente de una forma u otra. Y justamente tienen que hacer muchos estudios. Y bueno, ahora quisiera mencionar un par de los tratamientos que son, por ejemplo, lo que es la quimioterapia y la radioterapia. La quimioterapia principalmente está estudiada por lo que es la química, pero las radioterapias, de la radioterapia se encargan los físicos. Y bueno, ¿qué es la radioterapia? Pues a grandes rasgos, lo que hace es que la energía, justamente como mencionamos antes, la energía de las partículas, cuando vienen muy, muy rápido, eh, llega y golpea a una molécula del ADN y rompe una cadena. Y justamente lo que se hace en la radioterapia es eso. Lo que se piensa hacer es que esta partícula, que una partícula en el que normalmente son fotones, bueno, anteriormente han sido fotones, llega y choca con las moléculas del ADN de nuestra célula dañada y así pues rompe unas cadenas de ADN que terminan por destruirla. El problema con esto es que se debería controlar también qué es lo que se está destruyendo, porque lo que tienen los fotones es que básicamente van liberando toda energía a su paso. Entonces pues terminan dañando incluso las células sanas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Y pues la respuesta que se encontró con el proyecto PIMS en el CERN es que se pueden utilizar a drones. ¿Pero qué es esto? Bueno, me gustaría compartir pantalla, a ver, sí, porque vamos a hablar un poco de física de partículas. A ver, permítame. Vale. Vale, pues lo que tenemos es algo más o menos como esto, ¿no? Imaginemos que tenemos cualquier cosa al azar. Por ejemplo, yo qué sé, una personita, ¿no? Tenemos aquí a nuestra personita, medio dibujada, medio cutre. Pero, ¿qué pasaría si hiciéramos zoom a la persona? Si agarrásemos una lupa muy, muy, pero muy poderosa, pues nos encontramos con lo que son, pues, sus células. Y, bueno, por practicidad, solo voy a dibujar la estructura externa. Ok, es un ejemplo un poco cutre.
A ver si puedo encontrar una imagen más precisa de una célula. Bueno, creo que ya todos conocemos a las células, ¿no? A ver, aquí está. Más o menos es algo así. Y tiene un montón de estructuras dentro de nuestra célula. Perdón por el dibujo un poco cutre, no se me da muy bien el dibujo. Pero, ¿qué pasaría si ahora volviésemos a tomar nuestra lupa y le diéramos un poco más de zoom? Pues lo que encontramos ahora es el ADN, pero el ADN está compuesto además de, perdón, hagamos como el ADN, aquí está. Ok, el ADN es una serie de moléculas que son las proteínas, por ejemplo. Y entonces, que una molécula normalmente es, digamos, una estructura que está compuesta de varios elementos pequeños, que ahorita vamos a definir, que de hecho esto viene a partir de ideas de los griegos, ¿no? De qué está compuesto el mundo. Y pues ellos dicen, a ver, que si tomásemos, por ejemplo, un ejemplo que toma Carl Sagan y que me gustaría también retomar, es, imagínense que tuviésemos un pastel y que lo van cortando en pedacitos y cada uno más pequeño, ¿no? Que lo van cortando por mitades y tiene una migaja y esa migaja la van cortando aún más y más y más. Pues una de las cosas que los griegos afirmaban es que llegabas a un límite. Vale, que pues llegabas a un límite, que serían los átomos, que Dalton plantea como elementos esféricos. Obviamente, descubrimientos, se encuentra que de hecho los átomos pueden ser muy diferentes. Se encuentra que además de todo son mayormente, son huecos, que su carga eléctrica está rodeándolos y que dentro tienen un núcleo, ¿no? Vale. Pues normalmente el modelo que todos nos ponen, que nos ponen a todos es algo más o menos como esto, que es el modelo más famoso, modelo de Rutherford, donde se encuentra una carga positiva en el centro y los electrones negativos afuera. Pero luego además se encontró que el centro no solo se componía por una carga positiva, sino que además había varias cargas neutrales, que son los neutrones. Entonces lo que tienes puede ser un elemento con cargas, con varios protones y para su estabilidad con varios neutrones también. ¿Vale? Pero, ¿qué son estas partículas? Pues resulta que durante el siglo XX, estas pequeñas partículas se empiezan a estudiar mejor, se empiezan a estudiar con más detalle, a partir de con las diferentes leyes que se habían encontrado durante los siglos pasados. Y se encontraba, bueno, que por cierto, no se creía en la existencia de estos elementos, para empezar de las moléculas, hasta la época de Albert Einstein. De hecho, Albert Einstein, dato curioso, durante su juventud tenía un poco de peleas con sus profesores, ya que sus profesores tenían esta idea de que no podía comprobarse la existencia de una molécula o de un átomo y que por lo tanto pues no podían ser considerados como científicos. Y Albert Einstein junto con otros compañeros suyos terminaron desobedeciendo a sus profesores y trabajando sobre las diferentes teorías que había planteado que habían planteado los diferentes científicos estadísticos. ¿Cómo? Perdón, olvidé el nombre precisamente. A ver, ¿alguien me podría ayudar por ahí? El de la mecánica estadística, uno de los primeros que empezó a tratar estadísticamente la materia. A ver. Híjole. Bueno, pues lo que hacían los científicos era básicamente eso, que tenían que terminar tratando con estadística porque no se podían aplicar directamente las leyes las leyes fáciles, digamos, lo que te daba una respuesta certera. Ahora tenías que trabajar con estadística. Y ese era también otro de los problemas que tenían muchos científicos en ese entonces. Albert Einstein, de hecho, hizo uno de sus trabajos más importantes, es justamente uno que
comprobaba la teoría molecular. Y bueno, después de eso, con los diferentes descubrimientos, se empezó a encontrar que sí, que en efecto, la materia está compuesta de esas pequeñas moléculas y que están compuestas además de partículas aún más pequeñas. Entonces, veamos de nuevo al átomo. Veámoslo ahora, digamos, un poco más grande. Tenemos diferentes elementos por acá. Tenemos esto, que de hecho, como tal, los electrones no son precisamente partículas con una posición exacta, como nos muestran los modelos. Se muestra este modelo normalmente a las personas porque es un poco más fácil de entender, ¿no? Imaginarte directamente el electrón como una bolita que va por ahí dando vueltas directamente en una órbita y elíptica perfecta y bonita. Pero en realidad es una cosa más chunga, porque es chistoso incluso porque después de los diferentes descubrimientos sobre las moléculas y las partículas, la gente se empezó a dar cuenta de que incluso las partículas se comportaban de maneras muy extrañas. Lo chistoso está en que Einstein, que había sido antes uno de los que habían, de los que habían defendido la mecánica estadística, ahora estaba poniéndose un poco a la defensiva con estas nuevas ideas. Porque a partir de que surge la mecánica cuántica, que es la que nos dice que ya nada puede ser seguro en el mundo de las partículas. No puedes precisar dónde están y que además se comportan de maneras raras, puede estar en varios lugares a la vez, se comporta como onda y como partícula al mismo tiempo. Un montón de cosas chistosas, que si una y otra interactúan, el comportamiento de una va a determinar el comportamiento de la otra, por más que estén alejadas y eso termine rompiendo con la relatividad especial que nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz, lo que Einstein llamaba una interacción fantasmal. Einstein terminó odiando la idea de la mecánica cuántica, de tratar con las cositas más pequeñas, y toda su vida trató de encontrar una ecuación que determinara de una forma precisa el comportamiento de las partículas fundamentales, y que hasta su muerte nunca llegó a conseguirla. A día de hoy sigue siendo sigue siendo una de las metas más importantes de la física, aunque ya muchos están ahí como dudando. Que es esta teoría es la teoría unificada, que planea pues unir como todas las fuerzas en una sola ecuación, y que pueda explicar no solo el comportamiento de las cosas más chiquitas, sino incluso el de las cosas más grandes. Y porque resulta que estas dos partes de la física no se llevan muy bien. La física cuántica, que es lo que estudia lo más chiquito, y la relatividad general, por ejemplo, que es lo que estudia las cosas más grandes, la gravedad, no se llevan, no encajan. Te lleva a cosas muy, muy chungas, muy complicadas. Y, y resulta que las otras tres fuerzas, que son, ahorita vamos a hablar de una de ellas, de hecho, que son la fuerza gravitacional que todos conocemos, la fuerza electromagnética, bueno, que son la fuerza eléctrica y magnética, unidas por James Clerk Maxwell en una sola, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Ahorita vamos a hablar de la fuerza nuclear fuerte. Y bueno, esa es la teoría unificada, es una de las más grandes, de las mayores metas de la física, es como el santo grial. Y hay muchas teorías que se plantean resolverlo, como la teoría de cuerdas, o también en la mecánica cuántica me parece la supersimetría, y que en la mecánica cuántica también hay otra partícula que se predice que podría determinar el comportamiento gravitacional, que es el gravitón. Porque ahorita vamos a hablar un poco del modelo estándar. Y bueno, observemos las partículas, lo que están hechos los átomos. Pues lo que a todos nos enseñan desde la secundaria es que están compuestas por tres partículas, lo que son los electrones, así, las más chiquitas, por cierto, los protones, partículas con carga positiva. Estos dos tienen más o menos la misma carga, y los neutrones, que no tienen carga. Entonces, carga negativa
Bueno, las partículas, para que entiendan la notación más o menos, se usa la letra de la partícula que estamos tratando y la carga encima. Entonces, electrón, carga negativa, protón, carga positiva, neutrón, carga cero. Y bueno, pues resulta que no son las únicas partículas que existen en realidad, que existen muchas otras que se pueden dividir, por ahora, dejémoslo, en fermiones y en hadrones. Bueno, fermiones, hadrones y también lo que son los bosones. Bueno, los fermiones son las partículas más fundamentales, digamos, las esenciales, las principales, las que componen a todo. De fermiones, por ejemplo, se encuentra el electrón. El electrón ya no está compuesto de nada más. Bueno, la teoría de cuerdas está compuesta por una cuerda, pero quedémonos en esto. El electrón también tiene varios hermanos, que son, por ejemplo, el muón y los neutrinos. A ver, está más o menos el muón. Y los neutrinos que, si bien recuerdo, se escribe con una N alargada. No recuerdo bien la notación. Según yo, era como una N, medio chistosilla. Y los neutrinos se unen además en tipos. Hay varios tipos de neutrinos. Están los neutrinos que surgen con el electrón, los neutrinos hermanitos del electrón, como hermanitos chiquitos, y los neutrinos hermanitos del muón, los neutrinos muónicos. Y de los protón, perdón, y también se encuentran los quarks, que resulta que las partículas como los protones y los neutrones y muchas otras más, como por ejemplo los piones, o los kaones, por ejemplo, me parece que sí, se escribe con la letra K, si me suena lo correcto, que resulta que estas son partículas que se componen de otras más chiquitas, llamadas quarks, ¿vale? Y los más importantes, los que se encuentran en la materia normalmente, son los quarks up y los quarks down. También están varios otros como los strange, los bottom, los beauty, hay como 6 familias. Y además, que además su disposición va a determinar la partícula que nos dé y la carga que va a tener. Además de cosas como colores y sabores que los físicos les determinaron, porque no solo es la carga, sino también la masa, el spin de la partícula. Entonces hay un montón. O sea, en mecánica cuántica creo que comprenderla es muy, muy, muy complicado y definitivamente creo que es algo a lo que yo no estaría a nivel de explicar. Pero a grandes rasgos es esto. Y normalmente se forman en tríos, se unen 3 quarks por una cosa que llamamos fuerza fuerte, que su nombre, como su nombre lo dice, de las 4 fuerzas fundamentales que existen en el universo, es la más fuerte. De hecho, y su bosón, los bosones son las partículas que median las interacciones. Por ejemplo, de la fuerza electromagnética está lo que es el fotón, de lo que son la fuerza débil, son los bosones W y Z, que son los que se encargan de mediar las interacciones entre los diferentes hadrones. Por ejemplo, entre los protones y los neutrones dentro de un núcleo atómico. Porque tal vez se pregunten, ¿por qué un neutrón y un protón están tan juntitos? O sea, ¿por qué se terminan atrayendo? Y pues a grandes rasgos es porque digamos que estos bosones, los bosones W y Z, los hacen interactuar para formar como una clase de capita alrededor del núcleo que los mantiene unidos. Pero muchas veces esto también, como su nombre lo dice, es algo débil. Entonces, en caso de que haya muchísimas, digamos que esta bolsita se llena de muchísimas partículas, de muchísimos protones, como que termina empujando la bolsita a un punto en el que se rompe. Y entonces terminas con un montón, como cuando vas con tu bolsita del mandado y se termina rompiendo. Entonces te cae todo lo que tienes dentro, se te empieza a caer, empieza a salirse de la bolsa. Se hace un desastre.
Y pues justamente eso, así es como surge la radiación en los átomos pesados, que son átomos que tienen muchos protones. Los bosones W y Z también se encargan de mediar las cargas de, de estas partículas de acá, porque resulta que un neutrón decae, decae en algunas otras partículas que resulta que sí tienen cargas y que tienen cargas, que su suma de cargas tiene una carga diferente a la del neutrón, si bien está en lo correcto, y entonces pues digamos que esta carga, estos bosones lo que hacen es que le dan la carga a la, digamos que esta diferencia de carga para que se anule. También nos encontramos con el bosón de Higgs, que es que es el bosón más pesado que se descubrió en el 2012. Así, estos eran bosones sin masa. Estos acá son bosones sin masa, si me está en lo correcto, y este es un bosón que además es el que le da su masa al resto de partículas por un proceso en el que el campo de Higgs, bueno, les explico rápido, las partículas se pueden definir también como ondas, pero ondas sobre un espacio determinado, que es el que las crea, que se llama un campo, y pues este campo va a tomar el nombre de la partícula de la que estamos hablando. Entonces, imaginen que tienen un campo como una alberca. Si se empieza, si esta alberca tiene una onda, pues esa va a ser nuestra partícula. Y entonces, pues justamente eso, estas ondas se crean con energía. Entonces, lo que hacía el campo de Higgs es que, bueno, el inflatón le dio energía al campo de Higgs, y ese golpe de energía tenemos como una clase de gráfica, como un sombrerito mexicano. Bueno, más o menos algo así. Entonces, imagínense que nuestra energía potencial, como una pelotita en la cima de una montaña, y pues como era muy, muy, muy sensible este campo, pues es como si a la montaña un pequeño airecito, es como si tuviéramos un huevo en el pico de una montañita, en una piedrita en forma de pico. Pues obviamente, por lógica, sabemos que cualquier cosita va a hacer que el huevo termine cayendo. Y entonces esta diferencia de potencial que había entre este punto y este punto se va a liberar en el resto de campos. Y así se crean las diferentes partículas. Bueno, a grandes rasgos ese es el bosón de Higgs. ¿Vale? Y tenemos lo que son ahora sí los gluones. ¿Vale? Entonces los gluones son las partículas que se encargan de mediar la fuerza fuerte. Y estas están dentro de la interacción de los quarks. O sea, los quarks están unidos por unas pequeñas que son como unas redecitas, como una cuerdita, que son los gluones. Y resulta que son muy, pero muy fuertes. O sea, esta fuerza disminuye rapidísimo cuando te alejas, pero si te acercas, la fuerza es excesivamente fuerte. Demasiado, es muy, muy complicado separarlas. Y cuando esto pasa, se forma una sola partícula que le llamaremos hadrón. Y estos son justamente los que mencionamos acá, los protones, los neutrones, piones, kaones, etcétera, etcétera, y etcétera. Vale, pues tenemos eso. Tenemos una gráfica un poco cutre, eso sí, del modelo estándar. Si quieren ver el modelo estándar bien, a ver si lo pueden encontrar rápido. Vale, pues más o menos este sería un diagrama de nuestro modelo estándar. Aquí tenemos lo que son, bueno, leptones, que son el electrón, el muón, el tau también, no olvidaba, es uno de los hermanos también del electrón. Los neutrinos, cada uno relacionado con las partículas de arriba. Tenemos los bosones de este lado, el W, el Z, el fotón, el gluón, el bosón de Higgs, y tenemos nuestros quarks, justo aquí. Vale. Esa es una imagen más completa.
bueno, que creo que es más o menos igual. Okay, muy dibujado de forma muy cutre. Entonces, ese es nuestro modelo estándar, digamos. Am, todas estas partículas y cómo interactúan. Bien. Vale. Sí, perfecto. Entonces, ahora vayamos con cómo estudiar estas partículas. Pues lo que los físicos hacen es que toman unas máquinas gigantescas llamadas aceleradores, que básicamente lo que utilizan es utilizar campos magnéticos. ¿Cómo? Pues imagínense que ponemos un imán de este lado, un imán circular. Bien. Aquí tenemos nuestra partícula por acá. Entonces, la partícula se va a sentir atraída por el campo magnético del imán. Entonces, va a acelerar hacia acá. Y aquí va a tener una velocidad mayor de la que tenía aquí atrás. Pero ahora ponemos un imán enfrente, pero más fuerte que el anterior. Entonces, la partícula se va a ver ahora acelerada aún más de este lado. Y así consecutivamente vamos poniendo imanes, uno enfrente del otro, cada vez con mayor intensidad, para que vaya acelerando cada vez más nuestra partícula. En el caso de los aceleradores lineales, pues esto sería muy complicado llegar a velocidades pues bastante altas, porque necesitarías un tubo gigantesco para poder hacerlo. Entonces, lo que hicieron los físicos es tomar una figura que no tenga principio ni fin, en la que pueda repetirse este proceso una y otra vez sin necesidad de tener una cosa enorme. Entonces colocas un acelerador circular, lo que se llama un sincrotrón, que hace justamente esto de acá, pero consecutivamente. Llevamos esta partícula y va acelerando cada vez más y más y más, pero ahora el campo magnético de estos imanes se va a ir aumentando cada vez más. Y esto se hace hasta llegar a velocidades cercanas a las de la luz. Entonces, ya que tienes la partícula con una velocidad muy, pero muy alta, esto le da una cierta energía. Y entonces podemos imaginarnos como así, que además se toman dos corrientes, no solo es una que va en un sentido, sino que se mete una segunda corriente en sentido contrario. Entonces tenemos dos corrientes de partículas, yendo una en un sentido y la otra en el contrario, y que al final vamos a dejar un cierto espacio abierto aquí, en algún punto lo vamos a abrir, y los vamos a dejar chocar entre ellos. ¿Por qué? Porque para estudiar las cosas, para ver qué hay adentro, pregúntenselo a un niño. Un niño para ver qué hay adentro de algo, pues ¿qué termina por hacer? Pues lo destruye. Lo choca contra alguna otra cosa, por ejemplo, para ver qué hay dentro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un reloj, podemos simplemente abrirlo y sería muy fácil, pero con las partículas es más complicado. Es como si tuviésemos, si tuviésemos, por ejemplo, de nuevo, algún reloj que no se pudiese abrir, un reloj que estuviese muy bien cerrado, como por ejemplo estos relojes de mano de aquí, no tienen para abrirse fácilmente con cualquier desarmador. Entonces, una de las cosas que yo podría hacer, que no lo voy a hacer porque me gusta mucho este reloj, es chocarlo contra alguna otra cosa, para poder romperlo y así ver qué hay dentro. Pues los físicos hacen lo mismo con las partículas. Las chocan entre ellas a muy altas velocidades para ver qué pasa, qué sale, qué había dentro. Pero se encuentran con algo también muy chungo que pasa con la mecánica cuántica. Veamos rápido. Resulta que durante la revolución cuántica, Werner Heisenberg se encuentra con una cosa muy curiosa mientras trabajaba intentando utilizar mecánica matricial para resolver cuestiones de mecánica cuántica, y se encuentra con una ecuación que va más o menos así, que la diferencia entre una posición y el momento de nuestra partícula siempre, pero siempre, tiene que ser mayor a la constante de Planck. La constante de Planck, por cierto,
es 6 punto... Ay, perdón. 626. ¿Cuánto? ¿Perdón? 6.626.070. 626. A ver, espérenme. No debería darles este dato, pero creo que ya que ninguno de ustedes podría tomarlo, es la que tengo como contraseña para mi celular, justamente, para aprendérmela. 6 puntos. 66207. 662. 660. Ay, perdón. 66207. Aquí está. Y esto me parece que... Ay. Podría estar a la menos 37, me parece. Me estoy saliendo del límite. 6.67. 6.62. 7 por 10. Corríjame. Corríjame, por favor, si es a la menos 37. Es a la menos 34, según yo. ¿34? Sí, 34. Sí. Vale. Perdón. Sí. Vale. Y las unidades por acá. Que me parece joules. Joule sobre segundo. ¿Sí es joules sobre segundo? Sí. Vale. Sí, sobre Perfecto. segundo. Va. Entonces, si estos triangulitos de acá, esto y esto, no son otra cosa sino algo que llamamos incertidumbre. Es decir, que este intervalo dentro del cual podríamos estar seguros que el valor de lo que estamos midiendo es correcto, porque los instrumentos de medición no nos dejan tener pues una precisión exacta, siempre van a tener un error, y ese error está implícito dentro de esta incertidumbre. Entonces, si nosotros medimos a una partícula, esto nos dice que si intentamos saber dónde se localiza la partícula, no podemos saber cuál va a ser su velocidad. Porque recordemos que momento está relacionado tanto con la masa de la partícula como con su velocidad. Entonces, pues, ¿qué pasa con esto? Que al no saber cuál es el momento, imagínense que tenemos una caja, lo más vacía que nos imaginemos. Sacamos todo lo de esta caja, la más mínima molécula de aire. Entonces, tenemos vacío, cero energía, ¿o no? Bueno, pues esto iría en contra de esto de acá. Tener vacío iría en contra de esto de acá. Porque tener vacío implicaría que sabríamos que ninguna partícula aquí tendría velocidad, o tendría masa, o tendría posición. Pero, ¿por qué? Esto sería una contradicción a esto de acá. Entonces, lo que hace el universo, y aunque esto les parezca una idea loca, así es como se estudian las partículas, es que de repente te crea un montón de energía que cubre todo esto. Energía virtual. Y esta energía, como ya habíamos mencionado hace un momento, los campos, podemos imaginarnos como alberquitas donde hay una cierta ola. Y las olas son nuestras partículas. Y el tamaño de esta ola está determinada por la energía. Y si hay energía, entonces hay olitas. Es como si tenemos una alberca. Si nos fijamos en la alberca, una alberca no podría estar quieta. Todo el tiempo hay como onditas chiquitas yendo de un lado al otro. Pues lo mismo pasa con estos campos. Siempre, pero siempre va a haber partículas en estos campos. Eso sí, partículas que duran muy, pero muy, muy, muy poquito tiempo. Se les llaman partículas virtuales. O sea, partículas que surgen de la nada, que existen así de repente, porque se les da la gana.
Y eso sucede, pues resulta que en todos los campos. Entonces, ¿qué pasaría si fuésemos el doctor Frankenstein y quisiéramos traer esas partículas virtuales, esas partículas fantasmas a la vida? Pues lo que podemos hacer es darle la suficiente energía a este campo como para que una de esas partículas virtuales, esas partículas fantasmas que están ahí, surjan a la realidad, surjan por un tiempo por el que podamos medirlas. Entonces, esta energía se toma de las colisiones. Esto se relaciona justamente con la ecuación de Einstein que había mencionado hace un rato Elisha, de la relación entre la masa de una partícula y su momento con la energía. La masa que tenga esta partícula va a estar determinada por la energía que tenga, en este caso. Porque si una cosa puede relacionarse con la otra, puede hacerse el proceso inverso. Puede relacionarse la energía con la masa, tanto con la masa con la energía. Entonces, la masa de estas partículas va a estar determinada por la energía que le demos. Podemos imaginárnoslo como que tuviéramos una alberquita encima de la otra. Y nosotros estuviésemos debajo y diésemos como un golpe para arriba. Imaginemos que acomodamos las capitas de menor a mayor masa que tendría nuestra partícula. Y entonces resulta que mientras más fuerte golpeemos, más alto va a llegar nuestro golpe. Entonces vamos a poder sacar energía, vamos a poder sacar partículas con masas cada vez más grandes. Y esta es una de las cosas por las que se quiere aumentar justamente todo el tiempo la energía a la que se puede colisionar las partículas dentro de un acelerador. Que por ejemplo el récord actual me parece que es de 13.5 teraelectron volts en el LHC apenas hace un par de meses. Y si se lo preguntan, un electron volt es una unidad que se utiliza en física de partículas para referirse a la energía que requeriría un electrón para moverse por una diferencia de potencial de un voltio. Y bien, así es como medimos, que de hecho también es una forma de hablar en términos de la ecuación de Einstein, de E mc cuadrado. Y bien, entonces así es como los físicos estudian las partículas. Así es como los físicos pueden acelerarlas. Y ahora se preguntarán, ¿para qué podría servir esto? Pues ahora sí, vayamos a eso. Vamos a explicar ahora con detalle qué es la terapia de hadrones. Pues como les había dicho, bueno, más bien como les había dicho Elisha, con la ecuación de Einstein, podemos determinar que la energía va a estar determinada no solo por la masa de la partícula, sino también por su velocidad. Entonces tenemos una partícula másica con mucha velocidad, tenemos mucha energía. Y las moléculas volvamos un poco atrás, si recuerdan, el ADN está compuesto de moléculas. Y las moléculas son átomos que están unidos por sus electrones, por una fuerza electromagnética. Pero ¿qué pasaría? Sabemos también por la mecánica cuántica que un electrón puede, digamos que hay varias órbitas, ya sea más cerca o más lejos de este átomo. Si están cerca tienen muy poca energía y si están más lejos tienen mucha energía. Esto tiene sentido si lo vemos con ejemplo, con la mecánica orbital, por ejemplo, con el movimiento circular. Porque si tenemos algo más cerca, bueno, podemos verlo directamente como velocidad angular. Si tenemos una partícula que se está moviendo, que está barriendo, digamos, por ejemplo, 45 grados por cada segundo, pues la velocidad tangencial, es decir, la velocidad que, a ver, sí, este es nuestro centro,
Y aquí está, recorriendo un círculo. Uy, tengo esta herramienta acá, ¿por qué nunca me acuerdo? Ahí está. Entonces, va a barrer pues el ángulo los 45 grados en tiempos, en tiempos iguales, ¿no? En un segundo, etcétera, etcétera. Así. Estaría de más hacer todo el diagrama completo. Pero, si nos damos cuenta, si ponemos una partícula por acá y si tuviésemos una partícula, por ejemplo, con un radio menor, a una distancia menor del centro, ¿ok? Esta partícula no solo va a tener, no solo se va a mover en círculos así porque así. Va a tener además una velocidad tangencial, porque es tangente a esto. Podríamos decir también que es perpendicular al radio. Una velocidad que es perpendicular al radio. Todo el tiempo va cambiando dependiendo de nuestra aceleración centrípeta. Pero si se dan cuenta, si esto va a recorrer una distancia menor que esta de acá, pero si ambas recorren el mismo ángulo, ambas van a llegar aquí al mismo tiempo. Lo que significa que la partícula de acá arriba va a tener mayor velocidad. Pues así podemos ver los electrones. Van a necesitar más velocidad, es decir, más energía para estar en órbitas más alejadas del núcleo. Entonces le damos esta energía, se la podemos dar, por ejemplo, por diferentes métodos. Y vamos a utilizar hadrones para hacer esto. Vamos a golpear esas partículas, esos electrones, con otros electrones. Porque la repulsión entre electrones, por ejemplo, sabemos que si acercamos un electrón con otro, van a terminar repeliéndose. ¿Pero por qué? Porque, como vimos anteriormente, cuando explicamos los bosones, a escala pequeña podemos decir que intercambian un fotón. Uno golpea con un fotón al otro. Podemos verlo como si estuviera alguien en una pista de hielo. Acá. Y entonces tienes una pelota muy grande y se la avientas a la personita de acá. Esta es una pista de hielo. ¿Qué le va a pasar a la persona de acá? Y a la persona de acá también. Pues por tercera ley de Newton, sabemos que tanto él va a empujar la pelota hacia allá como la pelota le va a empujar a él hacia atrás. Y a esta persona, cuando la reciba, pues va a terminar yéndose para atrás. Por segunda ley por primera ley de Newton, por inercia. Entonces lo que tenemos son dos personitas que se van a terminar alejando una de la otra. Pues así podemos ver el intercambio de electrones, el intercambio de fotones entre los electrones. Y ese es el electromagnetismo. Esa es la interacción electromagnética vista desde cerca. Entonces, podemos utilizar esto. Podemos hacer que un electrón que esté dentro de este atomito, si lo golpeamos con otro electrón de acá, le va a dar un fotón, le va a dar una energía por ese mismo choque, y por lo tanto, este electrón de acá puede irse más afuera de nuestro átomo. Pero, ¿y si lo hiciéramos pero tan fuerte, que el electrón termina disparándose, termina saliéndose del átomo, y tenemos un átomo desnudo ahora, un átomo encuerado ahí, en medio de la nada? Como que imagínate que esta es tu crush, este eres tú intentando ligarla, y este es un vato mamado y chistoso. Pues nada, te va a terminar alejando de ella. Una analogía un tanto cutre, pero a grandes rasgos eso es lo que sucede. Y se dice que entonces se ioniza el átomo. La energía ionizante es aquella que ioniza un átomo, que provoca esto. Y esto lo puede provocar los fotones con muy alta frecuencia, como los rayos gamma, los rayos X, pero también las propias partículas. Y así, por ejemplo, es como los rayos cósmicos producen las alteraciones en las células, las que habíamos dicho desde un principio. Bien. Entonces podemos utilizar esto.
para atacar cualquier clase de células, incluyendo las células enfermas y lastimosamente también las sanas. Pero, y si considerásemos otra cosa, y es que tenemos, imagínense que tenemos un material por acá. O en nuestro caso, tomemos un tejido. Tenemos nuestra partícula, puede ser la que sea que queramos, y la lanzamos contra este material, contra este tejido. Pues, cuando interactúe con los diferentes átomos que están acá, su velocidad va a ir disminuyendo y va a ir liberando energía dentro de estos átomos, hasta el momento en el que se detenga. Pero va a dar todo un recorrido, ionizando todos los átomos a su paso. Pero, ¿y si pudiésemos controlar eso? ¿Y si pudiésemos utilizar alguna propiedad de la partícula para que solo libere su energía, para que solo ionice los átomos de un cierto punto? Pues, utilizamos algo que es la curva de Bragg, que relaciona la energía que va liberando nuestra partícula con la distancia dentro de nuestro tejido que va recorriendo. Y, vale, voy a tomar una imagen que tengo por acá, justamente de eso. Tenemos esto. A ver. Ay, ¿qué pasa? Rayos. No me deja copiar la imagen. Vale, ahí está. Tenemos, perdón, esta situación de acá. Tenemos que los fotones, como los rayos X, van liberando mucha energía desde que entran. Y entonces, conforme van entrando al tejido, van liberando menos energía que antes. Y supongamos que en este punto, que queremos que este punto sea donde está nuestro tumor, donde están las células malas, las células enfermas. Pues tenemos un problema, porque lo que son los fotones van ionizando, incluso las células sanas, y cuando quieren llegar al tumor ya solo liberan poca energía. Lo que necesitas, lo que significa que además de todo necesitas muchos fotones para poder atacar al tumor. Pero si metes más fotones, también te estás dañando el resto del tejido. Y esto lo vemos acá. Pues resulta que los hadrones tienen una propiedad en la curva de Bragg, que es esto, el pico de Bragg. El pico de Bragg en el caso de los hadrones se encuentra más alejado del principio. Liberan su energía más adentro del material. Y, por ejemplo, aquí hacen la comparación, esta imagen hace la comparación entre los protones que van entrando y hacen esto. Pero si se dan cuenta, los protones todavía tienen la cuestión de que liberan un cierto grado de energía antes de llegar al tumor. Pero iones pesados, como los del carbono, liberan menos energía en el resto del trayecto, y si se dan cuenta, su pico es más pronunciado justo aquí, justo donde nosotros queremos. Tenemos la solución que estábamos buscando. Tenemos un tratamiento, tenemos un elemento, una partícula, que es penetrante y que puede liberar su energía justo donde queremos, y que nosotros podemos controlar eso utilizando aceleradores de partículas. Damas y caballeros, tenemos la terapia de hadrones, que voy a tomar una imagen por acá de nuevo. Es un proceso que se hace de la siguiente manera. Bien. Tenemos que, primero necesitamos una fuente de dónde sacar estos protones. Y pues esto se va a encontrar aquí en el inyector. Y primero se mete a un acelerador lineal, este de acá, que lo que hace es que va a controlar la energía con la que entra nuestro elemento. Y luego
tenemos un acelerador circular, un sincrotrón, que lo que hace es que va a acelerar las partículas a una velocidad que nosotros querramos, que nosotros necesitemos. Que esto va a depender mucho de los estudios previos que se hayan hecho, de dónde se encuentra el tumor y además del movimiento de los órganos, porque obviamente los órganos se van a estar moviendo todo el rato, entonces tenemos que ver a qué distancia tenemos que enviarlo y que entonces pues debemos de controlar la velocidad y esto se va a determinar justo aquí. Una de las cuestiones también de la terapia de drones es que por esto mismo se tiene que crear una terapia personalizada para cada paciente, porque no todos van a tener el mismo tipo de cáncer, su tumor no va a encontrarse en el mismo lugar ni en el mismo tejido. Hay muchas consideraciones. Lo que es, de hecho, a día de hoy, uno de los problemas, digamos, importantes. De hecho, por eso es necesario que se haga más estudios sobre el área. Y bueno, ahora sí, finalmente, ya que tienen justamente la velocidad que nosotros querramos, otro acelerador, otro tubo que va a llevar nuestra corriente de partículas, las va a guiar hacia un aparato que llamamos gantry, que vamos a ver una imagen más detallada, una imagen de un laboratorio de terapia de drones español. Ese es el gantry, este de acá. Vienen por acá la corriente de partículas y el aparato de lo que se encarga es de guiar las partículas. Aquí se encuentra acostado nuestro paciente. No, perdón, por aquí. Sí, me parece, sí, justo aquí va a estar acostado nuestro paciente y el gantry va a enviar las partículas hacia nuestro paciente en la dirección que nosotros querramos. El gantry, de hecho, también se puede girar, que es una de las cosas más importantes porque esto nos permite direccionar mejor las partículas justo hacia donde queremos dentro del paciente. Y bueno, a día de hoy lo que tenemos es que, por ejemplo, en los institutos de ciencia y tecnología cuántica y radiológica en Japón, por ejemplo, se han tratado más de 12.710 pacientes entre 1924 y 2020, y lo que se encontró, haciendo esa comparación entre la terapia de drones y, y, por ejemplo, la quimioterapia, es que mientras que la quimioterapia, si nosotros vemos en periodos de 5 y 10 años, la tasa de supervivencia, la quimioterapia va a tener entre el 20 y el 20% en 5 años y el 80% en 10 años. Mientras que la terapia de drones tiene más del 95% en 5 años. 85%, perdón, en 5 años y más del 95% en 10 años. O sea, el porcentaje es bastante mayor, considerablemente mayor. Lo que significa que tenemos un tratamiento bastante eficiente, que puede ser bien controlado, que puede ser personalizado y que además da bastantes, muy buenos resultados. Y bueno, eso es, damas y caballeros, a grandes rasgos, cómo es que la física de partículas, cómo es que utilizando los elementos más pequeños del universo, podemos incluso utilizarlo para curar enfermedades como lo son el cáncer. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda. ¿Alguna duda para el ponente? ¿Algo? Bueno, pues creo que no. Entonces, pues me gustó mucho tu presentación, Emiliano, estuvo muy interesante todo esto. Pues, ahora sí que también aquí juega un papel importante todo esto de que, bueno, que se impulse más esta terapia, porque pues desgraciadamente también hay muchas situaciones de que muchos países no tienen acceso a este tipo de terapias, entonces, pues ahí es un punto importante. Ángel pregunta que si podrías volver a explicar lo de los hadrones para confirmar la idea. Vale, sí. Bueno, regreso aquí, a Jamboard. Vale, me parece que aquí está. Pues,
A ver, pues tenemos varias partículas. Tenemos los leptones. Bueno, tenemos los fermiones, que son las partículas fundamentales, perdón, entre las que se encuentran estas de acá. Porque resulta que estas de acá son partículas no tan fundamentales, sino partículas que están hechas de estas de aquí abajo, que son los quarks. Los quarks son, digamos, las partículas más chiquitas de todas, que por cierto, encontrarlas todas fue un trabajo que llevó un par de décadas, y que me parece que uno de los quarks no se encontró sino hasta los años 90. Durante la década de los 90 fue cuando se encontró ese, de los últimos quarks que se estaban buscando. Que por cierto, la palabra quark viene de un cuento británico, que en una de las estrofas dice ¿cómo iba? Me parece que era 3 quarks for Mr. Mark, que se refiere 3 quarks para el señor Mark. Y de ahí el físico que los planteó les puso ese nombre, el de los quarks directamente. Ya saben cómo son los físicos creativos. Y hay varias familias de quarks, no solo hay 3. Que por ejemplo, los más básicos que se encuentran en los protones y los neutrones son los up y los down, ¿vale? Así, por ejemplo, los protones están hechos de 2 quarks up y 1 down, mientras que los neutrones están hechos de 2 quarks down y 1 top. Entonces podemos decir que los quarks, cuando se unen, gracias a la fuerza fuerte, forman un solo cuerpo, una sola partícula, que son justamente estos de acá, los hadrones. Los protones y los neutrones, que son los más comunes, que son los únicos que existen en la cotidianidad, porque para que los otros existan se necesitan procesos algo intensos. Por ejemplo, se pueden formar naturalmente en rayos cósmicos, por ejemplo, en galaxias activas, como en cuásares y en agujeros negros, que son justamente en cuerpos celestes que son, que tienen procesos muy, pero muy agitados, además de las propias estrellas, por ejemplo. Entonces, a grandes rasgos, esta es una explicación algo cortita, pero espero sirva sobre el modelo estándar. Y sobre qué Bueno, son los hadrones. bueno, creo que, Espero bueno, Ángel ya dijo que, haya quedado claro. muchas gracias. ¿Sí te quedó claro, Ángel? Por cierto, ¿alguna otra duda de alguno de ustedes? No se contengan. Las dudas son buenas. A partir de las dudas se construye el método científico que de hecho ha hecho que la ciencia avance a pasos agigantados en los últimos 500 años. Entonces, no teman sus dudas. Aquí exprésenlas libremente. Pero como creo que ya no hay, pues ahora sí que mis felicitaciones a ambos ponentes, a Garrido. Estuvo muy buena tu presentación de física biomédica, una de las aplicaciones más importantes de la física. Y a Elisha también suprema tu presentación sobre relatividad. Garrido de Prepa 3 y Elisha que nos visita desde la Facultad de Ciencias, que pues, pronto será el doctor Elisha seguramente. Entonces, de hecho soy tu fan, Elisha, también. Y pues espero que les haya gustado. Pues ahora sí que mis felicitaciones a ambos ponentes, un aplauso pues un aplauso caluroso para ambos. Pues es que les agradecemos su presencia, el tiempo que les tomó hacer esto, porque pues entiendo que preparar una ponencia lleva mucho tiempo. Muchas gracias, soy su fan de ambos. Muchas gracias por estar aquí. También muchas gracias a ti, Chips, por grabar la sesión, y apoyarme en los controles. Y desde luego muchas gracias a todos los que vinieron a la ponencia. Pues ahora sí que yo entiendo pues que de hecho ya a veces algunos ya estamos en temporada de exámenes. Entonces, ¿puedo agregar algo así? Claro, Gabriel, claro. Sí, gracias, perdón, casi lo olvidaba. Que por cierto hay una masterclass que ofrece el Instituto de Ciencias Nucleares en colaboración con
en colaboración con el CERN, que son dos, por cierto, son esta de terapia de drones y una del proyecto Alice del LHC, pero sí, de la que les mando el link de la masterclass de terapia de drones, que por cierto yo el año pasado, estuve en la del año pasado y de ahí saqué un poco de información y les recomendaría también que si les interesa el tema, pues pueden ahí meterse a la masterclass, ahí checarla. Y va a ser en día de clases, entonces, por ejemplo, a mí, bueno, mi profesor me comentó que podía hacer un escrito para justificarme esos días, pero sí, también depende de su disponibilidad, porque es entre semana y en días de clases. Si va en la tarde, pues bueno, no creo que, no, sí, dura casi todo el día la masterclass, pero muy buena, ahí, por si les interesa. Muchas gracias por ese link. De hecho, lo voy a compartir ahorita en el grupo, los clubes de física. De hecho, algo que quiero comentar es que Garrido hizo un trabajo acerca de terapia de drones y ganó el Jóvenes en la Investigación. Entonces o sea, Garrido es basado en este tema. Perdón, no. Fue la Feria de Ciencias Ah, perdón, perdón. hace 3 años. Ah, La Feria de perdón, perdón, Ciencias. perdón. De hecho, este es el Perdón, la primer Feria año de que me metí Ciencias. al proyecto de Jóvenes a la Investigación. Ok. Pero, Bueno, mil perdones, la Feria de Ciencias, pero sí, Garrido es basado en esto, entonces, pues muchas gracias a ambos ponentes, Lisha, no sé si quiere hacer un comentario final. No, 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 yo creo que como comentario final pues sería que agradecerles a ustedes por la invitación y pues a todos los que nos se quedaron a escucharnos, ¿ya cuánto fue? 2 horas en, pues en noche de jueves, entonces pues nada más es agradecerles tanto a ustedes por todo su esfuerzo para organizar todo esto y por la invitación y por quedarse, ¿no? Para aguantar nuestras peroratas. No, no, al contrario, muchas gracias a ti, Elisha, por asistir, muchas gracias, es un honor, igualmente Garrido, íbamos a hacer esto presencial, pero pues en mi prepa se pusieron medio locos con el tema burocrático y se tuvo que hacer así, ¿no? Pero pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos lo importante, pues ahora sí que, pues, muchas gracias por asistir, pues con esto yo, pues les agradezco mucho la asistencia de todos, de los ponentes, de quienes estaban escuchando, y pues ya si alguien más quiere hacer un comentario final para finalizar. Bueno, pues yo les agradezco, pues ya se pueden retirar, ¿no? Vayan